Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas preferidas. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso y si no pues, prepárense porque hoy les tengo una bomba que les va a alegrar el día, la semana y probablemente el mes entero. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de dos nombres que siempre logran encender la pasión superíndice 3N y la curiosidad de todos nosotros. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos dos que nos hicieron suspirar con su cúmica en Senu con diéresis al Capm, y que aunque hayan tomado caminos separados, siguen siendo el centro de nuestros debates y su más menos os. Antes de que entremos de lleno en el chismecito jugoso, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. No se arrepentir urn. Aquí encontrar urn las noticias s frescas, los rumores s calientes y el análisis s profundo de todo el mundo del espectáculo turco. Asu que no se pierdan ni un solo detalle. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que me tiene en shock, y su copyright que a ustedes también copyright los va a dejar con la boca abierta. ¿Se acuerdan del dúo de las elecciones en Turquía? Ese dúo crucial en el que todos los ciudadanos ejercieron su derecho al voto. Pues bien, ese dúo, mientras todos estuvamos pendientes de los resultados y del futuro del país, algo increíble estaba sucediendo en secreto, a escondidas de las CEU, maras y de la prensa. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin estuvieron juntos. Lo que oyen. Juntos en secreto, el dúo de las elecciones. Ahora su copyright lo que estuden pensando pero CEU superíndice 3 no es posible. ¿Du superíndice 3 de las pruebas? ¿De du superíndice 3 de sacaste esta información superíndice 3N? Y tienen toda la razón superíndice 3N en preguntar. No les voy a venir aquí con chismes vacuos, yo les traigo la evidencia. Urn, desde hace semanas, he estado investigando, preguntando a mis contactos, siguiendo pistas en redes sociales. En fin, un trabajo digno de un detective privado. Y finalmente después copyright ese de mucho esfuerzo, logró copyright juntar las piezas del rompecabezas. La información superíndice 3N me llegó superíndice 3 de una fuente muy cercana a la producción superíndice 3N de uno de los últimos proyectos de Kerem. Al parecer, ese dúo Kerem Teno ha programado un descanso en la grabación superíndice 3N de la serie, lo que le daba la oportunidad de ejercer su derecho al voto y al parecer, también copyright N de ver a alguien muy especial. La fuente a la que llamaremos G1 Cuartonés para proteger su identidad, me confesó superíndice 3 que el ambiente en el set ese dúo era particularmente relajado, casi expectante. Se sentó a como si Kerem estuviera esperando algo, o a alguien, me dijo G1 Cuartonés en una conversación superíndice 3 en teléfono superíndice 3 Nika que duru superíndice 3 casi una hora. Por otro lado, Hande que también copyright N se encontraba en Estambul, terminó superíndice 3 temprano sus compromisos profesionales y tenua la tarde libre. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Su agenda pública ese dúo era munima, apenas un par de reuniones que terminaron al mediodía. Según otra de mis fuentes, esta vez del entorno de Hande, a quien llamaremos AYLDZ, Hande canceló superíndice 3 un compromiso social por la tarde, alegando sentirse indispuesta. AYLDZ me comentó superíndice 3, Hande parecua un poco nerviosa ese dúo, como si estuviera tramando algo. Canceló superíndice 3 la cena con sus amigas y dijo que necesitaba descansar, pero la verdad es que nunca la he visto tan radiante cuando dice estar enferma. La astucia de Hande. Según mi informante Hande y Kerem se encontraron en un lugar discreto, lejos del bullicio de la ciudad, un lugar que les permitiera tener privacidad y evitar ser vistos por los paparazzi. No les puedo revelar la ubicación superíndice 3N exacta para proteger la identidad de mi fuente y la privacidad de Hande y Kerem, pero les puedo decir que se trata de un lugar con mucho significado para ambos, un lugar que guarda recuerdos especiales de su tiempo juntos. Se rumorea que podrá ser una pequeña más menos acabao más menos en los alrededores del bosque de Belgrado, un lugar donde solían pasear juntos durante las grabaciones de Senu con diéresis al Capm. Otros dicen que podrá ser un restaurante apartado en la costa del bus superíndice 3 Esforo, con vistas espectaculares y ambiente romántico. La verdad es que el lugar exacto sigue siendo un misterio,
pero lo que su es cierto es que fue un lugar elegido cuidadosamente para evitar miradas indiscretas. Ahora bien, ¿Q copyright estuvieron haciendo juntos? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n, ¿verdad? Pues bien, a Q la información superíndice 3n se vuelve un poco nebulosa. Mi fuente no pudo precisar los detalles exactos de su encuentro, pero me aseguro superíndice 3 que se les vio muy CU superíndice 3 modos y relajados, disfrutando de la compau más menos UA del otro. G1 cuartones me con tu superíndice 3 que queren pareco a estar de muy buen humor ese dúa, ese de lo habitual. Estaba sonriendo ese, bromeando con el equipo. Se notaba que algo bueno le había pasado, afirmo superíndice 3 G1 cuartones. AYLDZ por su parte me dijo que ande al dúa siguiente, tenua una energua diferente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Estaba ese feliz, ese relajada. Era como si hubiera resuelto algo importante en su vida, recordu superíndice 3 AYLDZ. Algunos dirán que solo fueron amigos compartiendo un cafú copyright, pero yo, mis queridos chismosos, no me lo creo. La química entre Ande y Kerem es innegable, y aunque hayan intentado seguir adelante con sus vidas, creo que hay algo muy fuerte que los sigue uniendo. Recordemos las innumerables entrevistas en las que ambos, incluso después copyright ese de su separación superíndice 3n, no pudieron evitar sonreír al mencionar el nombre del otro. Recordemos las miradas lidas y los gestos de afecto que se dedicaban en los eventos públicos. Y recordemos sobre todo, la pasión superíndice 3n arrolladora que transmitieron en cada escena de Senú con diéresis al cam. Esa química no se apaga de la noche a la mau más menos Ana, mis amores. Además de ese hay otros indicios que refuerzan esta teoría. En los días previos a las elecciones, Ande y Kerem intercambiaron mensajes en redes sociales que, aunque parecuan inofensivos, contenuan ciertas pistas que solo los ese observadores pudieron notar. Pequeu más menos os detalles emojis canciones. Todo apuntaba a que algo se estaba cocinando entre ellos. Analicemos por ejemplo un tuit que publicó superíndice 3 ande unos días antes de las elecciones, una foto de un cielo estrellado con el emoji de una llave. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. La llave obviamente hace referencia al título de su serie, Senú con diéresis al cam, y el cielo estrellado podría ser una referencia a AYLDZ, la fuente cercana a Ande que les mencioné antes. Demasiadas coincidencias para ser verdad. Kerem, por su parte, publicó superíndice 3 en su Instagram una foto de un libro abierto en una página marcada con un clip. La página contenía una frase sobre segundas oportunidades y la importancia de luchar por lo que uno quiere. ¿Un mensaje subliminal para Ande? Apuesto a que su. Además de ese en los días siguientes, ambos empezaron a seguirse mutuamente en cuentas secundarias de Instagram, cuentas privadas donde solo comparten contenido con amigos cercanos. Esto, mis amores, es una seu más menos al inequívoca de que algo estuvo pasando. Y no solo eso, también copyright hay rumores de que ambos han estado en contacto en secreto durante los últimos meses, a pesar de sus apretadas agendas. Al parecer han encontrado la manera de mantenerse conectados, ya sea a través copyright ese de llamadas teléfono superíndice 3 nicas, mensajes de texto o incluso videollamadas. Se dice que Kerem, durante sus viajes de trabajo al extranjero, siempre encontraba un hueco para hablar con Ande. Y que Ande, a pesar de estar ocupada con sus proyectos y compromisos sociales, siempre respondió a sus mensajes con prontitud. El amor verdadero siempre encuentra una manera, mis amores. Obviamente ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación superíndice 3n, y prefieren mantener su vida privada lejos del foco mediático. Ande en sus últimas entrevistas ha evitado cuidadosamente cualquier pregunta relacionada con Kerem, limitándose a responder con evasivas y sonrisas enigmáticas. Kerem por su parte ha optado por el silencio absoluto, negándose a comentar cualquier rumor o especulación superíndice 3n sobre su vida amorosa. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y yo creo que en el caso de Ande y Kerem, esas cenizas aún estuvieron muy calientes. Y listas para volver a encenderse. Ahora su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Y aunque no podemos asegurar que este encuentro secreto signifique una reconciliación superíndice 3n, su nos da una pequeña más menos a esperanza.
Q Copyright N sabe, tal vez el tiempo que pasaron juntos el dúo de las elecciones sirvió superíndice 3 para reavivar la llama de su amor. Tal vez recordaron por Q Copyright se enamoraron en primer lugar. Tal vez se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Ay, el amor Q Copyright, cosa tan maravillosa. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a Q, atentos a cada movimiento, a cada pista, a cada rumor que nos acerque un poco más a la verdad. Porque seamos sinceros, la historia de Andy y Kerem nos tiene a todos enganchados. Su historia es como un cuento de hadas moderno, lleno de pasión superíndice 3N, romance, drama y por supuesto mucho chisme. Y nosotros como buenos chismosos no podemos perdernos ni un solo capítulo. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Descubrimos que Andy y Kerem se encontraron en secreto el día de las elecciones en Turquía. Aunque los detalles de su encuentro son inciertos, la información superíndice 3N sugiere que disfrutaron de la compau más menos ua del otro en un lugar significativo para ambos. Además, existen indicios de que han estado en contacto en secreto durante los últimos meses, a pesar de sus apretadas agendas. Y por supuesto sigue viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. No olviden las pistas que encontramos en sus redes sociales, los mensajes subliminales y los contactos secretos. Todo apunta a que Andy y Kerem están cerca de lo que pensamos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 investigar y compartir esta noticia con ustedes. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Q Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? Quiero saber sus teorías. ¿Creen que mi informante G1 Cuartones estuvo en lo cierto? ¿O tal vez YLDZ tiene la clave de todo este misterio? Compartan sus opiniones y hagamos un debate aquí abajo. Y por último pero no menos importante los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con todos sus amigos y familiares que también Copyright N son fans de Andy y Kerem, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las noticias muy frescas, los rumores muy calientes y el análisis muy profundo de todo el mundo del espectáculo turco. No se pierdan el superíndice 3º vídeo, porque les prometo que tendré copyright a un de ese chismecito jugoso sobre Andy y Kerem. Les tengo una sorpresa preparada que les va a encantar. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3º, mis amores. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque el chisme siempre es tú, a la vuelta de la esquina. ¡Mua!